Hey, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saben, no me van a creer, pero justamente ahora mismo estaba a punto de subir el próximo video hacia el canal, que créanme que va a estar buenísimo. Pero justamente, fíjense en la mala cueva, se me había quedado el disco duro en la casa, por lo que ahora voy a tener que pegarme el sendo viaje en metro para llegar hasta él. Así tipo desde Plaza Puente Alto a Plaza Maipú. Y yo sé que debe haber más de alguna persona que se pega un viaje así diariamente y compadre o comadre, te admiro muchísimo. Pero ya así hablando un poquito más en serio, buenas tardes. Damas y caballeros, el día de hoy vamos a hacer un pequeño reencuentro con el metro de nuestra querida capital, haciendo una revisión de sus misterios, curiosidades, leyendas, entre otras cosas. Donde ya así abriéndome un poco con ustedes, no me he encontrado así como con las ganas de hacer videos e incluso editar, lo cual es raro. Así que subo esto como una pequeña emergencia para así mantener el canal a flote. Pero así como, que eso quede entre nosotros. Así que sin nada más que decir, en serio, muchas gracias por su preferencia y ser una comunidad que me permite hacer estas cosas. Y vamos a reencontrarnos con este pequeño iceberg. Este es un temita interesante y controversial, ya que por lo menos nunca ha sido implementado acá en Chile, a diferencia de México o Brasil, que después van a entender de por qué fue implementado en esos países. Que ciertos vagones de un tren de metro sean exclusivos para las mujeres o mujeres con niños. Esto obviamente con la idea de prevenir diversos tipos de acosos. Durante el año 2017 hubieron menciones de esta propuesta, la cual fue finalmente rechazada durante septiembre del 2018, en base a que en ese momento el gabinete dijo de que era algo en contra de lo que se tenía que lograr, ya que el objetivo como tal es que las mujeres puedan viajar tranquilas en cualquier lugar sin ninguna implicación de separarlas para que ello sea realizado, sin contar que con ello podrían salir ciertas problemáticas, como por ejemplo que se le podría transferir la responsabilidad a una mujer abusada por haberse subido a un vagón mixto. Sé que suena ridículo, pero recordemos de que estamos en Chile. O ya de por sí algo mucho más simple, que pasa con la gente transexual o incluso homosexual en algunos casos. Ahora, en la actualidad, si son gente que recurre en el metro y más aún si tienen cercanos o compañeros que lo hacen a la vez de ustedes, habrán notado de que en marzo y abril de este mismo año estaba la zorra en temas de seguridad, sobre todo en el poniente de la línea 1. Y no les voy a mentir, sí, así. Pero ello hizo que esta propuesta volviera a salir a la luz nuevamente, con un estudio el cual propone de que para detener los abusos se requerirían 3 vagones exclusivos para mujeres en un único tren, y que la distribución de estos debieran ser uno al lado del otro, o sea, siempre juntitos. Y tengo entendido de que todo esto actualmente está en desarrollo, pero ya aquí en lo personal, si ello llegara a aprobarse y a implementarse, no hablaría bien de lo que tratamos el tema de la seguridad ciudadana, o lo bien que tratamos a las mujeres frente a los abusos que sufren. Más bien hablaría de lo cagados que estamos como país, porque sería como en Estados Unidos. En vez de evitar estos tiroteos con mayor y mejor control de armas o quizá un apoyo psicológico más potente para esta gente con problemas, simplemente se ponen alarmas de aeropuerto en las entradas de los colegios para detectar las armas, los profesores tienen entrenamiento de combate e incluso armas de fuego, y venden mochilas escolares con placas de blindaje. Aunque de todas formas pueden comentar lo que piensan en los comentarios, para eso están. Este tema, a diferencia del anterior, no es controversial, pero sí me atrevería a decir de que es sumamente importante. Durante los años que he subido así como videos a internet me he dado cuenta que hay un número igual considerable de personas que son así como fanáticos del metro. Y no lo digo así de forma despectiva. Es una temática interesante donde me sorprende que un tema de conversación bastante banal sea cuál es su tren favorito. Y pucha, esto me sorprende porque obviamente es el NS93. Pero así como poniendo esto mismo sobre la palestra, viene la pregunta: ¿cuál es la estación más bonita de todo el metro de Santiago? Al ser estas las instalaciones que recorremos y varían más que los propios trenes. Y pues, como lo decía antes al respecto de esta comunidad, es un tema complicado, así que por favor no se maten en los comentarios. Y de verdad me nace esta pregunta porque hace un par de días estaba la estación Tobalaba, que no es fea así como tal, pero convengamos de que es una con harto tráfico de personas y por lo tanto huele un poco a culo, lo cual igual es entendible al ser una combinación de la línea 1 con la línea 4, que ya es prácticamente una gran parte de Santiago en sí. Y el tema es que todos conocemos así como las entradas comunes, pero ¿me creerían si les dijera de que este video que les estoy mostrando ahora mismo es una de las entradas del metro Tobalaba? Sé que suena como terrible campesino al decir esto, pero es que, bueno, miren, en serio no me entra en la cabeza que esto sea Tobalaba. Es como la estación de metro más fancy. Mira el suelo. Sí, ¿Qué es esto? casualidad como para venir por aquí. Parezco turista, sí. ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer. Pero mira, está súper fácil.
Así que tomando en cuenta eso, ahora voy a hacer unas pequeñas menciones tanto de forma personal como según lo que dice la gente de internet. Por ejemplo, la estación Los Leones y ese pasillo kilometral que tiene, el cual obviamente sería mucho más extenso si no fuera por el arte de los costados. O que hay del metro Universidad de Chile con ese arte así estampado en las paredes en la misma parte por donde pasan los andenes. Que cabe mencionar que en el año 2014 fue escogida como una de las estaciones de metro más bonitas del mundo entero. O qué tal la estación de la línea 4 de Vicuña Maquena, que sí, ok, no tiene nada en particular, pero los andenes se encuentran en los costados y no en el centro de la estación como es normalmente. Y no sé, como que le da un toque internacional. Es más, la primera vez que pasé por ahí casi me caigo porque cerró la puerta en la cual tenía atrás. De verdad parezco demasiado sureño contando esto. Pero en fin, esta es como la parte de este mismo iceberg que se las doy así como de regalo para que ustedes puedan tomar la decisión o la opción de cuál es la estación de metro más bonita. Pueden dejar sus respuestas en los comentarios. Ya, Y aquí ya pasamos a la normativa. Y ahora la línea 1, ¿dónde está? está la línea 1. Hace unas semanas vi la siguiente publicación en el subreddit de Chile, donde se preguntaba exactamente qué era o para qué servían los agujeros en las especies de bloques de concreto en el interior del metro. Y la respuesta es bastante simple, son donde iban los tubos para el moldaje del mismo concreto. Esos tubitos que se pueden ver como en las construcciones de edificio, pues esas cosas. Pero me gusta mucho más esta idea de respuesta. Ya, pero el tema es que dicha publicación me hizo preguntar en el mismo subreddit ¿qué chucha es esto? Y a pesar de sonar bastante meme, era una pregunta seria, porque si es un asiento es definitivamente el peor asiento del mundo, literalmente la raja se te cae por ahí. Y no sé, creo que ustedes también se habrán hecho la misma pregunta viajando por las líneas más modernas. Y la gente del subreddit es tan amable que la gran mayoría respondió, y hasta me reconocieron. Y la respuesta es que en sí esta weá no es un asiento así del diablo, sino que es un apoyo isquiático. Y ahora se preguntarán, ¿qué es un apoyo isquiático? Pues es literalmente definido como un elemento de mobiliario urbano, en el que uno puede recostarse en pie apoyando la parte trasera inferior de la cadera, siendo usado normalmente en zonas de espera, como lo puede ser un metro, con la gracia, entre comillas, de que te permite descansar en una posición de pie mientras te agarras del apoyo con las manos. Y sí, suena muy bonito, ¿verdad? Pues reputísima mierda. Esto usualmente es catalogado como arquitectura o construcciones hostiles, como el, por ejemplo, hacer modificaciones abusivas en un lugar techado para que alguien en situación de calle no pueda dormir ahí, o colocar protuberancias en barandas para que la gente no pueda pasar en skate, y en consecuencia tampoco se pueda sentar. Y en este caso sirven para evitar aglomeraciones innecesarias esperando el metro, o también evitando de que alguien pueda dormir ahí, así como en un asiento común y corriente, que usualmente se usan para sentarse y esperar el maldito metro. Así que sí, esas son las funciones del apoyo isquiático. ¡Qué maldita basura! Pasemos a algo bastante simpaticón de lo cual no se ha hablado hace bastante tiempo, o por lo menos yo no he visto a nadie hacerlo, así que chúpenla. Durante el año 2011 al 2014 se hizo viral un joven carismático que hacía y aún hace stand-ups musicales, esto según él, en las micros de Santiago además del metro. Y la gracia en sí de este stand-up es que llega a ser bastante hardcore en algunos momentos, o la gran mayoría. Me suba mi pensión en un 10% por cada golpe en la cabeza. ¡Ah! Calmao, acá los golpes valen por 2. Este cabrón la gran mayoría del tiempo hace alusión al tema de ser un artista callejero que se mete al transporte público a cantar o tocar un instrumento, y las cosas por las cuales él puede llegar a pasar y cómo este lo evita. Hay cosas más importantes en la vida que cantar clásicos de la Uch, como por ejemplo esconderme como corresponde el personal de metro. Chao, nos vemos, weón. Oye, weón, no les da vergüenza, weón. Mira, lleno de papel acá abajo, weón. ¿De dónde saldrán esos pelos que son como enrolladitos, weón? Ya, me da permiso, por favor. Bien. Estamos listos después de haberme escondido como corresponde el personal de metro que está en déspota conmigo. El cual ha llegado incluso a criticar en su momento tanto las regulaciones del metro como los cupos que el mismo metro da a los artistas callejeros para que estos puedan tocar libremente en las estaciones. Algo parecido con lo que vimos en el video anterior sobre los vendedores ambulantes, sobre todo en Estación Central. A lo que Voodoo, ojo, Voodoo, no Pudú, no se me vengan arriba, gente de Reddit, no le interesa y putea a la diestra y siniestra la gran mayoría de estas cosas porque según él va en contra de la gracia de ser un artista callejero, el cual debiera no seguir ningún tipo de regulación, horario o formato. Donde ya dejando de lado estos temas, hay que admitir que llama bastante la atención y saca bastantes risas, así como un evento aleatorio que te puede pasar en tu viaje diario.
Bueno, acá vamos a seguir como con esto de datos curiosos de la infraestructura, pero este es mi iceberg y me lo cojo cuando quiero. Mucho se ha comentado y es sabido de que las estaciones de metro no tienen baños accesibles para el público. De ahí deriva la pregunta si es que acaso no tienen baños realmente, y la respuesta es que sí, y están usualmente a simple vista detrás de puertas que dicen peligro, alto voltaje o solamente acceso autorizado. Ahora bien, el por qué hacer esto es bastante simple, porque son exactamente los mismos baños que se le dan a los trabajadores del metro, tanto guardias, técnicos o gente de aseo. Y obviamente no quieren que la manga de muertos vivientes de la mañana o los hijos de Chernobyl pasados a sobaco de la tarde les ensucien los baños. Que si me dejan esa decisión para mí, estoy totalmente de acuerdo, y es más, es algo que es así porque obviamente algo pasó antes para que fuera así, como casi siempre pasa en el metro o en la vida en general. Y esto es porque en el metro, al igual que en todas partes, ocurren cosas interesantes o ya de base malas, siendo honestos. Pero para cada cosa mala que ocurre, hay una evolución dentro del sistema para prevenir o amenizar estos hechos complicados. Por ejemplo, luego del atentado en la estación escuela militar, se minimizó el uso de basureros, y en la actualidad los restantes de estos únicamente disponen de bolsas transparentes, con el fin de saber a plena vista que puede estar en el interior, como lo podría ser un maldito artefacto explosivo. Otro ejemplo, aumento de guardias y personal médico disponible tanto en las cercanías como dentro de las estaciones para evitar cosas como el acontecimiento de Plaza de Maipú, donde un pitio de la cabeza hirió gravemente a 6 personas, de las cuales 2 fallecieron debido a la falta de atención médica. O por último, las barreras de contención o puertas de seguridad para prevenir accidentes, suicidios u homicidios. Están porque estos mismos ocurren, y de una manera más exponencial en los últimos años, pero el punto es que el metro evoluciona en base a lo ocurrido, así que ya se pueden imaginar qué ocurrió en el baño de metro en el año 1998. Como la gran mayoría de ustedes ya sabrán, normalmente los vendedores ambulantes son corridos de espacios públicos concurridos, como lo puede ser una entrada a un mall, lo cual es cuestionable, pero no viene a cuento el conversar de eso ahora. El tema es que la gente que vende cosas, toca la guitarra o hace batallas de rap terribles, cabe mencionar, en el interior de los vagones del metro, es ilegal, está estrictamente prohibido. Eso porque se debe priorizar el traslado de pasajeros y no de un grupo musical que se anda ganando la vida, y menos tocando covers mal hechos de Los Prisioneros, pero está bien que se ganen la vida, eso es el punto. Ahora, se estarán preguntando qué pasa con la gente que se encuentra con puestos en las estaciones de metro, y con esto me refiero tanto a los que tienen recursos al ser bastante fancies y que venden cosas como al triple de lo que deberían valer, y a los claramente informales, pues en esto no existe ningún tipo de problema para que estos puedan vender la estación como tal, pero eso sí deben tener un contrato de arrendamiento de espacio, ya que al ser el metro un lugar bastante concurrido y en la gracia de vender allí, tienen sus horarios y sus zonas delimitadas, son bastante legales, así como dato curioso. Próxima estación, Las Rejas. Para muchos una mañana terrible, y para otros la excusa perfecta para llegar tarde a la pega. Resulta que el martes de la semana pasada ocurrió una serie de explosiones, o mejor dicho cortocircuitos, que no les voy a mentir, parece una situación de vida o muerte. Y el temita es que todo esto ocurrió debido a que un objeto contundente, sí, ahora soy Paco, cayó a las vías, más específicamente un palo. Sí, un palo. Maravilloso el palo, no les voy a mentir. Lo cual fue la causa del corto como tal y consecuentemente las explosiones, ya que el banco de batería no resistió el estilo neutrón. Y la gracia acá es que si bien esto último así es peligroso, los trenes están hechos de esa manera como sellada frente al andén, no solamente para evitar que cosas caigan a las vías en la estación, sino que también las fallas no le llegan a los pasajeros de golpe, por así decirlo. Y ahora ahondando más en este tema, a pesar de lo que se pueda pensar, no es bastante común que se caigan objetos a las vías del metro, tales como basura, celulares, un delincuente, y como vimos en el video pasado que pueden verlo acá arriba, es bastante mala cueva de que uno de estos objetos pueda generar problemas eléctricos y tuviera que ser demasiado grande para afectar a un tren físicamente. Por ello, aunque no es para nada recurrente, por ejemplo, a veces en una estación se puede caer un celular a las vías, y desde el centro de control de operaciones de metro, de manera local en algunas estaciones se corta la electricidad de la estación en la vía de la misma estación, y los trenes entrantes se detienen antes de llegar. Todo esto con la finalidad de recuperar dicho celular, ocurriendo muy rápidamente ya que es todo sistemático. Así que se los dejo así como enseñanza. Si se les cae algo importante en alguna estación, pueden pedir el recuperarlo. Y por favor, a la hora de evacuar cualquier lugar, háganlo con cuidado, porque 2 personas de tercera edad salieron heridas ese día de la estampida de subnormales. Ya sabrán que en el metro en estos últimos años se han vuelto más recurrentes los casos de... Y una de las historias más, no sé, simples y que llegan al corazón ocurrió en el año 2019 en la estación de Irarrázaval, donde una joven de 16 años decidió quitársela. El tema es que antes de esto la joven dejó su mochila en la pasarela, donde de ahí se pasó a perder, y su padre en el mismo lugar pasó un buen rato buscándola sin éxito alguno. De ahí el padre aprovechó de hacer un llamado sobre si alguien se la había llevado, citando las palabras del mismo padre: la mochila no tiene nada de valor, es una de las poquitas cosas
que nos dejó mi niña. Por favor, si alguien la tomó y se la llevó, me la puede devolver. Gracias. Pongámonos en esta situación, la cual si son gente que juegan al Tarkov todo el día probablemente no han vivido. Imagínense que quieren ir a una disco que tiene la entrada liberada hasta la medianoche, por lo que parten una hora antes al estar previando. Pero amarga la sorpresa de que al llegar a tu estación de metro más cercana, está cerrada. Y todo el metro en general está cerrado. Porque en ese momento los únicos trenes que están andando son los que llevan a los trabajadores de metro a sus casas. Y ahí vos te preguntáis con las tremendas ganas de mear y bailar, primero que nada, ¿por qué esta weá funciona así? Y segundo, ¿cuánto sale el Uber? Pues ocurre algo parecido con las estaciones fantasma. Simplemente no existe la necesidad de que el metro funcione durante la noche. No solamente porque durante esas horas se hagan revisiones e incluso mantenciones en todas las líneas y los trenes, sino porque el personal requerido para hacer andar el metro, y con esto no me refiero solamente al tren, no lo vale en cuestión de cantidad de las personas que van a estar usando el metro. Quizá pudiera funcionar haciendo un formato de 24 horas con más trenes autónomos, pero esto no es solamente en temas de autonomía, sino lo que les dije antes, las mantenciones. Por ejemplo, el sistema de metro de Nueva York tiene un formato de 24 horas, no completo, pero sí en 470 de sus 472 estaciones, así que ya se pueden hacer una idea de que sí es completo. Pero individualmente estas sí requieren mantenciones de vez en cuando, así que no siempre están operativas en esas 24 horas, reiterando de que esto es individualmente. Entonces, ¿cómo es posible de que el sistema de metro ya funcione siempre? Pues bueno, a diferencia del metro de Santiago, el metro de Nueva York luce más o menos así, haciendo alusión de que todos los caminos llevan a Roma, refiriéndose que puedes llegar a un lugar de muchas maneras si una estación que necesitas está inhabilitada por mantenimiento, lo cual sería imposible de hacer en el metro de Santiago por cómo es, siendo así el porqué esos horarios son vitales para que todo siga funcionando. Las estaciones fantasma existen y no son misteriosas para nada. De hecho, se les conoce popularmente como fantasmas solamente porque son estaciones inertes, o sea que no están en funcionamiento y obviamente no andan pasajeros por ahí. Y en estas estaciones solamente está construido el material grueso u obra gruesa, es decir, el hormigón en su base pura con algunas partes metálicas para la seguridad de los técnicos o visitantes inesperados y mínimo cableado eléctrico. El motivo el por qué estas estaciones no se encuentran operativas es porque en la actualidad su uso es innecesario o poco conveniente, al quizás ser un gasto que no da tantos beneficios, o sea inocuidad o innecesidad para los amigos. Por ejemplo, en algún momento de la historia del metro, la estación Calicanto fue una estación fantasma durante un tiempo así indefinido, así que cuando llegue el día de la necesidad, o sea que en Santiago hay una sobrepoblación, pues simplemente se habilitarán estos espacios de concreto que, si bien no son fantasmas, tampoco digamos que dan poco miedo. Bien, fantasmas. Ya hablaremos de forma detallada sobre los fantasmas en un futuro, pero por ahora nos vamos a los fantasmas del metro, donde lamentablemente no puedo hablar de ellos debido a que los fantasmas no existen. O sea, igual en verdad no sé, pero yo que tú igual miraría debajo de mi cama para despejar dudas. Pero con los fantasmas de un metro obviamente siempre van a existir estos mitos falsos, de un pasajero fantasma o un tren fantasma, que ya es lo común o lo cliché, pero que hay de ciertos avistamientos que sorprendentemente tienen alguna explicación. Para el tema de las cosas anómalas, así como ruidos extraños o cosas que no deberían pasar o ocurrir, pues generalmente las estaciones de metro poseen un subterráneo para temas técnicos, así como pisos más debajo de los cuales el usuario común como tú o como yo podemos ir, donde suelen ser los lugares donde pasan más de estas cosas, y son lugares casi vacíos con un metro pasando por encima de ellos, provocando vibraciones, ruidos o ráfagas de viento que dan lugar a malinterpretaciones. Ahora, para temas como avistamientos paranormales fidedignos, así como tipo "oh mira un maldito fantasma", se ha sabido que en las estaciones más antiguas hay niveles de monóxido de carbono, el cual aumenta gracias al frío. Y sorpresa, pues el monóxido de carbono puede causar alucinaciones en ciertos casos, así que ya desde ahí pueden ir juntando las piezas. Para la gente que ha jugado a los Fallout o más aún los juegos del metro, ya saben de lo que les voy a hablar. Supongamos que ocurre una guerra y por algún motivo Chile es bombardeado con armas nucleares. Entonces, ¿podríamos usar el metro de Santiago como un búnker nuclear? Bueno, dependiendo del lugar de la explosión, la respuesta sería más o menos un sí. En teoría, se podría utilizar como lugar para pasar la explosión como tal y sobrevivir, pero una detonación nuclear tiene más que solamente eso.
nuclear winter. Por ejemplo, el metro de Santiago no posee filtros de aire de ningún tipo, lo cual si se quiere sobrevivir sería pucha como necesario. Además de que si bien poseen generadores de emergencia en la gran mayoría de sus líneas, por lo que tengo entendido, estos podrían fácilmente dejar de funcionar o quedarse sin combustible, sea cual sea este. Sin contar que en el caso de ser unos refugiados en el metro sería necesario el alimentarse, lo cual dejando de lado los puestitos de comida, las tiendas o las máquinas expendedoras del metro nos quedamos sin opciones rápidamente. Por lo que en conclusión, no sería muy beneficioso el usar al metro como un búnker nuclear a largo o incluso a corto plazo, y el mero hecho de que se pueda sobrevivir a la detonación desde ahí, pues depende de muchos factores para dejar al azar el destino. Cuenta la leyenda de que en el año 2014 fue encontrado un tren en una estación terminal el cual no tenía por qué estar allí, y este lo encontraron vacío, por lo que pensaron de que este se encontraba en mantenimiento o en reparaciones, por lo menos en un principio. Todo normal a simple vista hasta que los técnicos a cargo del jefe de la estación decidieron revisar la caja negra de dicho tren, encontrando una realidad que les pondría los pelos de punta. Próxima estación, Tobalaba, continuación a línea 4. Sala de control Los Leones, aquí Rubén Lamas, conductor del tren N324. Acá sala de control, los datos indican que el tren no está avanzando y no hay alerta de freno de emergencia. Solicito confirmación. El tren sí está en movimiento y si seguimos avanzando por el túnel. Indícame la velocidad del tren. 71 kilómetros. Recibido, procedo a detener el tren anterior. Felipe, no veo la siguiente estación. Felipe, no veo la siguiente estación. N324 va a ser la mitad del trayecto, pero sigue detenido. No, el tren sí está en movimiento y seguimos avanzando por el túnel. Recibido. Felipe. Rubén, ¿me escuchas? Rubén. Gama Gol, estación Tobalaba. Gama Gol, estación Tobalaba. Gama Gol, estación Tobalaba. Rubén, reciba el freno de emergencia. Listo, reciba el freno de emergencia. K1, K2. Repito, K1, K2. Frenos no funcionan. K1, K2. Frenos no funcionan. Sala de control, por favor. Oscar Sierra, repito. Oscar Sierra, por favor. Oscar Sierra. Mala ayuda en camino. Infórmame cuál es el estado de los pasajeros. ¿Me escuchas? Rubén. Señores pasajeros, estamos pasando por una eventualidad inusual. Se les solicita mantener la calma. En unos instantes llegaremos a la estación. Ya hemos solicitado ayuda. Por favor, les rogamos ante toda circunstancia y por su seguridad, mantenerse adentro del tren. Repito, no salgan del tren. Que no entre nadie. A0 a 10, emergencia. A0 a 10. Repito, no salgan del tren. El tren está en movimiento. Es muy peligroso. ¡Ay, Felipe! Por favor, ayúdame. Ayúdame, Felipe. Se están lanzando todos en el tren. Se están cayendo. El tren está en movimiento. Felipe, ayúdame, por favor, contesta. Sigma, Sigma, Sigma. Rubén, vaya a cortar la electricidad. Por favor, se está pasando. Sigma, Sigma, Sigma. Rubén, vamos a cortar la electricidad. Por favor, ayuda. El tren se está moviendo. Se está cayendo la gente. Se está faltando afuera la gente. Felipe, por favor, Sigma, Sigma, Sigma. Tome control. Felipe, Felipe, por favor, se está tirando abajo el metro. Contesta, Felipe, por favor. Se está matando. Esta gente se está tirando abajo el metro. Felipe, por favor, Sigma, Sigma. El significado de Sigma dentro del metro de Santiago es un código en clave para referirse a una situación, como por ejemplo para Carabineros Montesey significa que hay un muerto, para el mismo metro Charlie Charlie significa que hay una pelea entre los pasajeros. Pues Sigma se refiere a un evento crítico ocurrido en una estación, donde esto puede ser un incendio, una bomba o lamentablemente lo más común, que una persona se tire a las vías del tren perdiendo la vida en el acto de manera casi instantánea.
Cuando esto ocurre, obviamente todo se detiene y la central que ya mencioné antes informa a todos los operativos del hecho ocurrido haciendo uso del código Sigma. Y acá obviamente el objetivo principal es volver a rehabilitar la estación, por lo que es llamado un equipo de salubridad para que retire los restos del cuerpo y disponga de estos al servicio médico legal. Pero, ¿qué otras cosas ocurren internamente? Según el procedimiento, las personas deben ser retiradas de los andenes a poder ser, y si no, los restos deben ser tapados inmediatamente, como ocurre en la gran mayoría de los casos. Pero, por ejemplo, ¿qué hay del conductor? Ya que hay relatos de que son estos quienes tienen que vivir todo en primera persona por obvias razones. Pues a estos durante la instrucción, por así decirlo, se les transmite el mensaje de que estas cosas pueden llegar a pasar tarde o temprano, y simplemente hay que estar preparados para ello porque no hay mucho más que hacer. De parte de Metro, por su parte, a estos se les otorga cierta licencia de ser necesario para que el conductor, pueda reponerse para volver a estar capacitado para su trabajo. Licencias las cuales duran desde semanas hasta incluso medio año. Y acá ocurre algo parecido con el tema de los vagones exclusivos para mujeres, porque si bien en las líneas nuevas están estas puertas de contención, son básicamente una prevención de una problemática, la cual según el mismo Metro es imposible de implementar en las estaciones existentes que carecen de esto. Pero reitero, esa no es la solución como tal. Parte reflexiva y políticamente complicada de hablar. Durante las revueltas del 2019, que admitámoslo fue un punto de quiebre bastante interesante en nuestra historia, y desde entonces las cosas no eran como lo eran antes en la gran mayoría de los sentidos. El tema es que en ese entonces, durante una única noche, 118 estaciones de 136 resultaron con daños, de las cuales 93 tuvieron daños severas, la concha. 93 tuvieron daños severos y 18 fueron parcialmente incendiadas. Y ahora viene la pregunta, ¿quién fue el culpable de todo esto? Y ahora es donde nos metemos en temas de política entre muchas comillas, porque para Metro fueron simples manifestantes, para los mismos trabajadores de Metro fueron estudiantes que no quieren estudiar, para quienes siguen yendo a manifestarse a Plaza Italia cada día viernes fueron los pacos, y según la gente de Las Condes fue Artés, weón, qué sé yo. Y no les voy a decir así que gracias a mi galante formato investigativo yo el día de hoy les traigo la respuesta correcta, aunque saben que sí, pero este no será el caso. Lo que sí les puedo confirmar es que quienes quemaron el metro son unos hijos de puta. Por ejemplo, está la estación San Pablo, una de las quemadas quedó inhabilitada por más de 2 meses. Estación la cual es vital para toda la comuna de Lo Prado. Estudiantes, trabajadores, abuelitas, abuelitos, gente vulnerable, etc. Gente que necesita utilizar el metro para hacer su vida cotidiana. Donde en este caso, por culpa de un descerebrado y antisocial, toda esta gente se vio afectada. Y luego después andan diciendo de que este es su preso político ya que fue condenado a 2 años de cárcel por los daños causados, cuando este tonto ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar en contra de su expareja. Algo que dichos grupos que velan así por los presos políticos repudian a más no poder. Interesante la hipotenusa. Así que como conclusión final, cuiden el transporte público. Y sí, yo sé de dónde viene esa rabia de que hay que es muy caro, hay que a veces es muy malo, pero el hacerle daño no soluciona ninguna wea. De hecho, es como ese Perkin culero que raya las micros con sus tags. Sus padres le pegaban de pequeño por ser imbécil y miren, no solucionaron nada. Y sí, también lo sé, el hecho de ser un quinceañero prepotente, revolucionario y que probablemente vaya en el Nacional te ciega de entenderlo, pero el metro y las micros nos sirven a todos. Es una fuente de trabajo para algunas personas y una fuente de transporte para la gran mayoría. Por ejemplo, la misma gente de la estación Lo Prado limpió el metro al día siguiente que lo quemaran, ya que lo necesitan, no es porque les guste. Porque la enseñanza acá no es que tengas que amar al metro como esa extraña comunidad que se la pasa haciendo videos del metro que, hey, mucho respeto les tengo, sino que la enseñanza es, como casi siempre, que no sean unos conches su madres con el prójimo. Y bueno, ahora sí me encuentro de regreso en mi hogar para seguir editando videos por lo menos de forma teórica. Y digo de forma teórica porque, loco, hablando así en serio, no sé cuál será como su caso, pero este bastardo de acá abajo parece una estufa, weón. Tengo que estar como pilucho de cintura para abajo para poder hacer alguna wea. Oh, bueno, desgraciado, culiao, ¿por qué no es como de aire acondicionado? Y si se lo están preguntando, sí, es exactamente el mismo video que del principio, pero con el fondo invertido horizontalmente. Porque ¿acaso quieren saber cómo se ve mi personaje hecho en Paint invertido así en esta misma imagen? Porque, hermano, se ve horriblemente feo. Y así como cositas además, ¿me dejé ciertas cosas en el tintero así reimaginándome este video? Pues sí. ¿Y en algún otro momento u ocasión las volveré a abordar así como en algún otro video o material aparte? Pues no, pero de todas formas igual espero, como ya saben de antemano, que esta revisión o revisitada al iceberg del metro de Santiago haya sido de vuestro agrado. Sé que he estado un poco más desconectado estas últimas 2 semanas, pero así siendo sincero con ustedes, como que me siento frente al PC y no se me ocurre nada, como que no me sale nada a la hora de editar. Y pucha, siempre tengo como resguardadas caletas de ideas de videos así como por debajo de la manga, pero simplemente no me sale. Porque como que lo mencioné antes, me siento frente al micrófono y loco me cohíbo así estando solo incluso. Es que realmente no sé cómo de qué otra forma explicarlo, como que simplemente nada me sale. Así como cuando te haces 4 en un día, wea. Ay, que soy abuelo. Ya, bueno, no importa.
Pero en serio agradezco su preferencia y su comprensión al respecto de mi persona haciendo como intento de youtuber. Y si realmente les gusta este contenido, la mejor forma de ayudarme así como tal para seguir haciéndolo es simplemente dándole me gusta y suscribiéndose. Los comentarios son como mi apoyo emocional para saber que hay un poco como de feedback así, o retroalimentación. Que así, momento medio homosexual, loco, me encanta así leer comentarios. Es como el panorama de la medianoche. Así que eso, ahora realmente sin nada más que decir, espero que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima ocasión.